Emily era una joven que creció en el tranquilo pueblo de San Isidro, un lugar apartado donde todos se conocían. A pesar de su apariencia sencilla, delgada, de piel morena y vestida a menudo con un traje viejo, gozaba del respeto y la admiración de la gente local. Desde muy pequeña, Emily aprendió a trabajar duro. Ella cuidaba de sus padres, Manluis y Alin Rosa, ya ancianos y con el cuerpo débil. Su cabaña era una vivienda humilde, de pie al borde de un arrozal, lejos de la civilización. A pesar de su pobreza, la familia era feliz y estaba llena de amor. Una mañana, mientras Emily estaba ocupada cuidando a su madre enferma, Manluis se detuvo en su tarea de cortar leña para acercarse a su hija. «Emily, hija, déjame hacer estas cosas», dijo Manluis, ofreciéndole la escoba que ella sostenía. Pero Emily sonrió y le dio a su padre una palmadita afectuosa en el hombro. «Papá, tú descansa. Es más importante que estés al lado de mamá», respondió con ternura. Emily se había acostumbrado a esta rutina. Se levantaba temprano todas las mañanas para cocinar el desayuno, limpiar la casa y luego ir al mercado a vender las verduras que cultivaban en su pequeño patio trasero. Cada centavo que ganaba lo ahorraba cuidadosamente para las medicinas de su madre y las necesidades de la familia. A pesar de su ajetreada vida, Emily nunca perdía la sonrisa. Muchos la admiraban, no por su aspecto, sino por su corazón. «Eres muy trabajadora, Emily», le decían a menudo. «Ojalá encuentres un compañero que te ame y te valore». Aunque muchos jóvenes del pueblo la admiraban, Emily se mantenía callada y sin prisa por entablar ninguna relación. Sabía que su responsabilidad hacia sus padres era lo más importante. Un día, mientras Emily estaba sentada junto a la ventana remendando un agujero en la ropa de su padre, escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, vio a Tonjo, uno de sus admiradores de mucho tiempo, un joven también trabajador y humilde. «Buenos días, Emily», la saludó Tonjo, sosteniendo un manojo de verduras frescas. «Pensé en traerles esto. Sé que estás ocupada cuidando a tus padres». «Gracias, Tonjo», dijo Emily, tomando las verduras. «Qué amable eres». Tonjo sonrió y respondió con entusiasmo: «Cualquier cosa que te ayude, Emily. Sabes que estoy dispuesto a ayudarte en cualquier momento». Pero a pesar de su aprecio, Emily sabía que no podía actuar impulsivamente. Su corazón y su mente seguían enfocados en sus padres. Los próximos acontecimientos cambiarían el curso de la vida de Emily, pero por ahora, este día simple continuaba, lleno de amor, esfuerzo y gente dispuesta a apoyarla. A medida que pasaban los días, Emily notó que Tonjo se acercaba más a ella. No era consciente de que las sonrisas afectuosas de Tonjo y los recuerdos de sus conversaciones estaban echando raíces lentamente en su corazón. Con cada día que pasaban juntos, el tiempo se sentía más ligero y feliz. Una tarde, mientras caminaban juntos a casa desde el mercado, Tonjo habló en voz baja: «Emily, ¿sabes? Te he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Sé que tienes muchas cosas de las que ocuparte, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario». Emily se detuvo y miró a Tonjo, sintiendo la sinceridad en sus ojos. Aunque no sabía cómo expresar sus propios sentimientos, sabía que Tonjo estaba empezando a tener un lugar en su corazón. «Tonjo, eres una persona muy buena». «No sé qué decir», fue la única respuesta de Emily, su voz ligeramente temblorosa por las emociones que aún no podía expresar por completo. Pero a pesar de su acercamiento gradual, una sombra de desafío se cernía sobre su relación. Margarita, la hija de los acaudalados don Ramón y doña Clara, sentía algo por Tonjo desde hacía mucho tiempo. Aunque no eran extremadamente ricos, su estatus social era mucho más alto que el de la familia de Emily. Margarita era conocida por ser arrogante y engreída, a menudo utilizando su posición social para hacer que los demás se sintieran inferiores. Un día, mientras Emily regresaba a casa después de comprar algunas verduras en el mercado, se encontró con Margarita en el camino. Se acercó a ella de inmediato, con los ojos llenos de desprecio. «Oh, Emily», comenzó Margarita, su voz llena de burla. «No entiendo qué ve Tonjo en ti. Eres pero tan simple». Emily sintió un leve dolor en el corazón, pero eligió mantener la calma. «Margarita, lo que Tonjo ve no se trata de lo que hay por fuera», respondió Emily con calma. «Quizás lo que le importa es lo que hay en el corazón, no la riqueza».
Margarita sonrió con amargura y señaló a Emily de pies a cabeza. ¿Riqueza? ¿Qué sabes tú de eso? Ni siquiera puedes comprar ropa decente, dijo antes de marcharse, dejando a Emily en silencio y pensativa. A pesar de los insultos de Margarita, Emily continuó con su rutina diaria, procurando que sus palabras no la afectaran. Sabía que Tonyo tomaría sus propias decisiones, y que éstas no se basarían en la riqueza o el estatus social. Pero en el fondo de su mente, había una preocupación. ¿Qué podría ofrecer a cambio de su amor? Unas semanas después, los días que antes estaban llenos de alegría y esperanza de repente se llenaron de tristeza para Emily. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus padres, llegó una carta de Tonyo. Sus manos temblaron al abrir la carta, sintiendo una pesada premonición en su corazón. Dentro de la carta, Tonyo expresaba la mala noticia que perturbaba su mente y sus sentimientos. Emily, comenzaba la carta. No sé cómo decirte esto, pero no tengo otra opción. Mis padres han decidido que me case con Margarita. Tenemos una gran deuda con su familia, y esta es la única forma de pagarla. Emily se detuvo en la lectura, incrédula. Su corazón se sentía destrozado, y las lágrimas rodaron incontrolablemente por sus ojos. Pero la carta no terminaba allí. Emily, continuó Tonyo. No puedo casarme con ella. Te amo. Si estás de acuerdo, fuguémonos. Escaparemos de este lugar y comenzaremos una nueva vida, lejos de los problemas. Aunque la oferta de Tonyo estaba llena de amor y seriedad, Emily se enfrentó a una decisión increíblemente difícil. Amaba a Tonyo, pero sus padres eran más importantes. No podía abandonarlos, especialmente en la última etapa de sus vidas. Su corazón estaba dividido entre el amor y el deber. Esa noche, Tonyo y Emily se encontraron en su lugar favorito, bajo el gran árbol con vista al campo. Emily, vente conmigo. Por favor, suplicó Tonyo, sus ojos llenos de súplica. Podemos hacerlo. Encontraremos la forma. Pero Emily negó con la cabeza, conteniendo sus propias lágrimas. Tonyo, no puedo dejar a mis padres. Sé que me amas, y yo también te amo, pero no puedo ser feliz mientras ellos sufren y están solos. El corazón de Tonyo se destrozó por esas palabras. Conocía la dificultad de la situación de Emily, pero tampoco podía abandonar la idea de su amor. Emily, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó, casi en un susurro bajo la luna, mientras el viento soplaba suavemente a su alrededor. Emily se obligó a sonreír, a pesar de su dolor. Tonyo, tienes que seguir a tus padres. Te amo, pero hay cosas más importantes que nosotros dos. Hazlo por ellos, por tu familia. Tonyo no tuvo más remedio que abrazar a Emily con fuerza, como si fuera la última vez que estarían juntos. Sus corazones estaban llenos de pesar, pero esa noche, sus caminos se separaron, con la promesa de que su amor permanecería en sus corazones, incluso si ya no podían luchar por él. Pasados unos meses, llegó el día de la boda de Tonyo y Margarita. Para Emily, ese día fue como una pesadilla que no quería volver a vivir. A pesar de sus esfuerzos por aceptar la situación, no podía negar que le dolía profundamente ver a los dos juntos. Un día, mientras Emily regresaba a casa del mercado, vio desde lejos a Tonyo y Margarita caminando juntos por la calle. Rápidamente se desvió hacia un callejón estrecho para evitarlos, pero no pudo evitar escuchar la risa de Margarita, que sonaba a superioridad. ¿No hay otro camino?, se preguntó Emily, tratando de evitar la mirada en dirección a la pareja. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué tengo que sufrir así? Mientras caminaba, Emily sintió un peso en el pecho. Trató de contener sus lágrimas, pero cada paso parecía acercarla más a los recuerdos de su amor por Tonyo. Todavía lo amas, decía la voz en su mente. Pero ya no puedes hacer nada. Por otro lado, Tonyo notó la sombra de Emily en el callejón y se detuvo de repente. Quería acercarse a Emily, explicarse, aunque sabía que era inútil. Pero antes de que pudiera moverse, Margarita lo jaló. Vamos, Tonyo, dijo, sus ojos llenos de alegría y orgullo. No deberíamos perder el tiempo con cosas sin valor. Tonyo no tuvo más remedio que seguirla, aunque su corazón estaba lleno de arrepentimiento. Con cada paso que se alejaba, sabía que estaba dejando una gran parte de su vida en el callejón, la parte de su corazón que pertenecía a Emily. Para Emily,
Cada encuentro con ellos era como una cuchillada en sus sentimientos. Pero a pesar de ello, intentó mostrar fortaleza. No me arrepiento de nada, se susurró a sí misma, secándose las lágrimas. Lo importante es que hice lo correcto por mis padres. Sin embargo, cada vez que pensaba que Tonjo nunca tendría la oportunidad de amarla de nuevo, el dolor regresaba. Y cada vez que veía la sonrisa arrogante de Margarita, Emily no podía evitar preguntar, ¿hasta cuándo voy a seguir cediendo? ¿Hasta cuándo voy a aceptar que mi vida nunca será como antes? Emily continuó con su vida, cuidando a sus padres y realizando sus tareas diarias, pero esas preguntas, esos sentimientos que no podía desterrar de su mente, la envolvían constantemente, especialmente cuando estaba sola por la noche. Finalmente, Emily encontró la paz en su corazón cuando se corrió la voz en el pueblo de que Margarita estaba embarazada. La noticia se difundió rápidamente y hubo una gran celebración para festejar el buen suceso. Para Emily, este fue el último clavo en el ataúd de sus sueños de estar con Tonjo. Mientras observaba a la gente del pueblo celebrar con alegría, sintió como el dolor que antes envolvía su corazón se desvanecía lentamente. Se acabó, se susurró a sí misma, mientras miraba las coloridas banderitas que bailaban con el viento. Ya no queda nada para Tonjo y para mí, y necesito seguir adelante. Las siguientes semanas, Emily se dedicó a sus tareas diarias, cuidar a sus padres, vender en el mercado y visitar ocasionalmente a sus amigos. Aunque todavía tenía recuerdos de Tonjo en su mente, ya no eran tan pesados como antes. Ahora estaba más enfocada en su familia y en su propio bienestar. Un día, mientras caminaba a casa desde el mercado, vio una cara nueva en el pueblo, un joven bien vestido y aparentemente forastero. Era Enrique, el hijo de una familia rica de Manila, que había venido a visitar la provincia para unas vacaciones. Enrique notó a Emily de inmediato mientras pasaba. No pudo evitar fijarse en la belleza sencilla de Emily, su piel morena, su rostro dulce y su ropa humilde, que solo acentuaban su encanto natural. ¿Quién es ella?, se preguntó Enrique, persiguiendo su mirada mientras Emily se alejaba. Al día siguiente, Enrique se propuso volver a ver a Emily. Caminó por el pueblo, socializó con los lugareños y preguntó por ella. «Esa es Emily», respondió una de las vendedoras del mercado. «Es una joven muy buena que cuida a sus padres ancianos». Como Enrique había crecido acostumbrado a una vida de lujo, no podía entender cómo Emily vivía una vida tan sencilla. Pero su corazón se sintió de repente atraído por esta joven, que parecía poseer un encanto especial que no encontraba en las mujeres que conocía en Manila. En los días que siguieron, Enrique se esforzó por acercarse a Emily. A menudo se quedaba donde sabía que la joven pasaría, e incluso a veces se ofrecía a ayudarla a cargar sus productos. «Emily, ¿quieres que te ayude con tus bolsas?», preguntó Enrique una tarde, su voz llena de una oferta educada. Emily se sorprendió por la repentina conversación del joven, pero sonrió y cortésmente declinó. «Gracias, Enrique, pero puedo hacerlo. Estoy acostumbrada». A pesar de la arrogancia que Enrique había exhibido en sus experiencias pasadas, aprendió a ser humilde ante Emily. Con cada día que pasaba, su admiración por la joven se hacía más profunda, y también aprendió sobre las simples alegrías de la vida provincial, cosas que nunca había experimentado en su lujosa vida en Manila. Emily permaneció en silencio durante las primeras semanas del cortejo de Enrique. No podía olvidar los recuerdos de su pasado, en el que había sido tan herida. Por eso, a pesar de la bondad y amabilidad de Enrique, todavía intentaba distanciarse de la idea de volver a amar. «No quiero que me vuelvan a herir», se susurraba a sí misma a menudo, especialmente cuando estaba sola por la noche. Pero poco a poco, Emily también notó la seriedad de Enrique. No era como los otros pretendientes que había tenido. Enrique la visitaba a menudo, no solo para traer regalos, sino para hablar y conocerla a fondo. «Emily, no te apresuraré», le dijo Enrique una vez mientras caminaban juntos por el arrozal. «Solo quiero que sepas que eres importante para mí, y estoy dispuesto a esperar». A pesar de su miedo, Emily sintió el calor de la sinceridad de Enrique. Lentamente, una nueva esperanza se despertó en su corazón. Aunque no podía admitirlo de inmediato, sabía que estaba empezando a enamorarse de este joven. Mientras tanto, cada día que pasaba era como una gran espina clavada en la garganta de Margarita. Veía cómo Emily comenzaba a acercarse a Enrique y no podía evitar enfurecerse.
¿Cómo es que Emily tiene tanta suerte?, se susurró a sí misma mientras los observaba desde lejos. Enrique es más rico que Tonyo. Y es más guapo. No voy a permitir que Emily triunfe en esto. Por otro lado, Tonyo estaba lleno de celos. Aunque sabía que ya no tenía derecho sobre Emily, no podía evitar sentir que su pecho se apretaba cada vez que veía a Enrique feliz junto a su antiguo amor. Debería ser yo quien estuviera con ella, pensaba a menudo, como si el dolor que una vez había reprimido estuviera regresando. No pasó mucho tiempo antes de que Enrique y Emily se convirtieran oficialmente en pareja. Su relación floreció rápidamente, llena de alegría y afecto. A pesar de las pruebas por las que había pasado, Emily sintió que su corazón se abría de nuevo a un nuevo amor. Y en solo unos meses, una noche, mientras caminaban juntos bajo la luna brillante, Enrique se arrodilló frente a Emily, sosteniendo una pequeña caja. Emily, sé que las cosas han ido rápido entre nosotros, dijo Enrique, su voz llena de emoción. Pero cada día que estoy contigo, siento más que tú eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Emily no podía creer lo que oía. Su corazón saltaba de alegría, pero al mismo tiempo sentía el nerviosismo de sus experiencias pasadas. Pero en los ojos de Enrique, vio un amor que estaba dispuesto a durar, un amor que no la decepcionaría. Sí, Enrique, respondió Emily, mientras las lágrimas de alegría caían de sus ojos. Me casaré contigo. Y esa noche, bajo la luz de la luna, Emily confió su corazón a un nuevo comienzo con Enrique, con la esperanza de que este fuera el camino hacia un futuro más feliz. Después de su boda, para Emily fue una gran decisión dejar su provincia e ir a Manila con Enrique. Amaba mucho a sus padres, y la idea de dejarlos le causaba una gran aprensión en el corazón. Enrique, ¿qué pasará con mis padres?, preguntó Emily una noche mientras hablaban frente a su casa. No puedo dejarlos así. Pero Enrique fue persistente. Emily, entiendo tu amor por ellos, respondió, tomando la mano de su esposa. Les enviaremos dinero todos los meses. Esto será lo mejor para ellos. Tendrán una vida mejor. En Manila, podemos comenzar nuestra vida como marido y mujer. Emily pensó en lo que Enrique había dicho. Sabía que era cierto. En Manila les esperaban más oportunidades a los dos. Así que, finalmente, aceptó, aunque con un peso en el corazón. Al llegar a Manila, inmediatamente experimentaron los cambios. La casa de la familia de Enrique era grande y lujosa, muy diferente a la sencilla cabaña a la que Emily estaba acostumbrada. Pero detrás de la lujosa fachada de la casa, había miradas frías y ojos críticos de los padres de Enrique. Enrique, ¿por qué no nos dijiste antes de tu boda?, preguntó su madre, doña Clarita, con frialdad, la primera vez que se vieron después de la boda. ¿Y por qué con una chica simple como ella? Aunque Enrique era amable, no pudo defender a Emily por completo ante sus padres. Mamá, amo a Emily y quiero casarme con ella. Su estado social no importa, respondió Enrique. Pero sabía que sus palabras se estaban estrellando contra un muro de incomprensión. Emily, que no estaba acostumbrada a ese tipo de trato, permaneció en silencio y aceptó los indicios de desprecio de doña Clarita y su esposo. A menudo le decían cosas hirientes, especialmente cuando Enrique no estaba cerca. ¿Por qué aceptaste casarte con mi hijo?, preguntó una vez la madre de Enrique, sus palabras llenas de insultos. No tienes nada de qué presumir, ¿cómo puedes ser digna de él? Cada vez que Emily estaba sola en su habitación, a menudo lloraba, preguntándose qué había hecho mal para ser tratada de esa manera. ¿Por qué es así?, se preguntaba, buscando desesperadamente la respuesta. Enrique me ama, pero ¿por qué eso no es suficiente para que su familia me acepte? Los días en Manila se volvieron pesados para Emily. El nuevo comienzo que esperaba fue reemplazado por el miedo y la incertidumbre. Pero a pesar de todo, intentó ser fuerte, especialmente cuando estaba con Enrique, quien, aunque débil al enfrentarse a sus padres, continuaba amando a Emily con todo su corazón. Su amor por Enrique fue lo que impulsó a Emily a perseverar y confiar en que algún día lograría el respeto y la aceptación que anhelaba de la familia de su esposo. Pero cada día que pasaba, sentía más el peso de su decisión de dejar su vida tranquila y pacífica en la provincia. A medida que pasaban los meses en Manila, Emily poco a poco se dio cuenta de la verdadera personalidad de Enrique.
El hombre que pensó que le daría una vida feliz estaba lejos de sus expectativas. Enrique había crecido acostumbrado a una vida de lujo, dependiendo del dinero de sus padres y sin saber nada de las dificultades que ella había dejado atrás en la provincia. A menudo gastaba dinero en cosas caras, ropa nueva, gadgets y noches de diversión con sus amigos. Una tarde, cuando Emily se acercó de nuevo a Enrique para pedirle dinero para enviárselo a sus padres, el joven mostró irritación. Enrique, necesito dinero para las medicinas de mamá. Aún no les hemos enviado el sustento de este mes, le suplicó Emily suavemente. Enrique suspiró y se levantó de su asiento. Emily, siempre estás pidiendo dinero, ¿nunca aprendes? Mis padres podrían pensar que solo te estás aprovechando de mí, dijo, con un dejo de resentimiento. Emily se sorprendió por lo que oyó. Enrique, es por mis padres. ¿No me prometiste que les ayudaríamos?, preguntó, tratando de contener las lágrimas. Pero en lugar de simpatizar, Enrique terminó la conversación con un tono frío. Solo busca otra manera. No soy un cajero automático. Debido a esas palabras, Emily decidió actuar por sí misma. No podía seguir dependiendo de Enrique, especialmente sabiendo que no se podía contar con él para sus necesidades. Así que comenzó a vender en el mercado, como solía hacer en la provincia. No fue fácil, especialmente porque no sabía cómo la gente de Manila aceptaría su simple puesto. Pero no tenía otra opción. Sin embargo, cuando doña Clarita se enteró, llamó a Emily de inmediato. Emily, ¿qué vergüenza estás haciendo?, gritó doña Clarita, parada frente a Emily. ¿No te da vergüenza vender en el mercado? Piensa en el nombre de nuestra familia. ¿No te das cuenta de que eres la esposa de mi hijo? Emily trató de entender la ira de su suegra, pero no pudo evitar sentir el peso de sus palabras. Lo siento, doña Clarita, respondió suavemente. No tengo otra manera de ayudar a mis padres. Pero doña Clarita no aceptó eso. Si quieres trabajar, no lo hagas en el mercado, es vergonzoso. Te pondré en nuestra compañía, decidió doña Clarita, sin dejar lugar a objeciones. Así que Emily aprendió a trabajar en la empresa de la familia de Enrique, un lugar donde la colocaron para vender joyas. Aunque era un trabajo más decente a los ojos de doña Clarita, no aliviaba el sentimiento de Emily de ser una extraña en su propia vida. Con cada día que pasaba, sentía más la diferencia entre su vida en la provincia y la dura realidad de su vida en Manila. Pasados unos meses, Emily ya había aprendido las cuerdas de su nuevo trabajo en la empresa de la familia de Enrique. Con cada día que pasaba, se volvía más hábil en la venta de joyas y en el trato con los clientes. La diligencia de Emily no pasó desapercibida para doña Clarita, lo que poco a poco hizo que su enfado hacia la joven disminuyera. Parece que esta chica también sabe trabajar, se susurró doña Clarita a sí misma una vez, mientras observaba a Emily ocupada atendiendo a los clientes. Pero a medida que Emily tenía más éxito en su trabajo, la ira de Enrique hacia ella crecía. A menudo se enfadaba cuando Emily llegaba cansada del trabajo y no tenía suficiente tiempo para él. Emily, ¿para qué sirve tu trabajo si ya no tenemos tiempo el uno para el otro?, preguntó Enrique una noche, su voz llena de resentimiento. A veces, Emily llegaba a casa esperando una noche tranquila con Enrique, pero en su lugar, recibía su fría bienvenida. Enrique, lo hago por mis padres. Necesitan ayuda, y lo que recibo de ti no es suficiente, explicó Emily, tratando de ocultar su fatiga. Pero Enrique no lo aceptaba. Emily, tenemos dinero, no te dije que les enviaríamos. ¿Por qué tienes que trabajar tan duro? Enrique se dio la vuelta, incapaz de creer que Emily eligiera el trabajo en lugar de a él. A pesar de los argumentos, Emily se mantuvo firme en su decisión. Sabía que el trabajo era importante para mantener a sus padres, especialmente porque Enrique no siempre era confiable. Enrique, esto es lo que tengo que hacer. Te amo, pero también tengo que anteponer a mi familia, dijo con valentía, pero con un toque de tristeza en su corazón. Mientras continuaba intentando equilibrar su tiempo para el trabajo, sus padres y su esposo, aunque Enrique no siempre lo aceptaba, ella aún se esforzaba por mostrarle su amor. Pero a pesar de sus esfuerzos, todavía sentía que su relación nunca volvería a ser como antes. Cuando Emily se enteró de que estaba embarazada, sintió una mezcla de emociones, alegría, pero también nerviosismo. Tener un hijo era una gran responsabilidad, especialmente en su situación con Enrique. A pesar de esto,
Trató de ser feliz por su situación, esperando que este embarazo les diera un nuevo comienzo. Pero pronto, Emily sintió que había algo extraño en la reacción de Enrique. En lugar de estar nervioso o preocupado por su futuro hijo, Enrique parecía más feliz y confiado. Una noche, mientras hablaban en su habitación, Emily notó la inusual alegría en el rostro de su esposo. Enrique, pareces muy feliz con esta noticia, dijo Emily, sus ojos llenos de asombro. Sí, Emily, por supuesto, respondió Enrique, sin poder ocultar su alegría. Este es el comienzo de una vida mejor para nosotros, especialmente para nuestro hijo. Ya no tienes que preocuparte por nada más que por tu embarazo. No pasó mucho tiempo antes de que doña Clarita y su esposo, don Lloyd, se enteraran de la noticia. Al ser su primer nieto, inmediatamente se ocuparon de las necesidades de Emily durante su embarazo. Emily, ya no tienes que trabajar, dijo doña Clarita con firmeza. Tu salud y la salud del bebé son lo más importante ahora. Aunque Emily quería seguir trabajando, no pudo rechazar la petición de los padres de Enrique. Se vio obligada a dejar su trabajo y, por lo tanto, su capacidad para enviar dinero a sus padres en la provincia disminuyó. La pequeña cantidad que Enrique a veces le daba no era suficiente para sus necesidades. A menudo, cuando era hora de comprar sus vitaminas y otras necesidades para el embarazo, Emily pensaba, necesito ahorrar, se susurraba a sí misma, pensando en la situación de sus padres. En lugar de comprar un juego completo de vitaminas para ella, prefería enviar ese dinero a la provincia. A pesar de sus sacrificios, Emily no podía evitar sentir arrepentimiento. ¿Qué me está pasando en la vida?, se preguntaba a sí misma a veces cuando estaba sola en la habitación. ¿Cómo puedo arreglar esto? A medida que su vientre crecía, Emily sentía más el peso de sus decisiones. Aunque amaba a Enrique y estaba feliz de que fueran a tener un hijo, no podía evitar preguntarse cómo sería su futuro junto a una familia que parecía no aceptarla por completo. Después de unos meses, Emily dio a luz a un niño sano al que llamaron Juanito. Después de dar a luz, Emily decidió usar anticonceptivos, sintiendo que un hijo era suficiente para ellos, especialmente porque los meses anteriores no habían sido fáciles para la pareja. Quería volver a trabajar y mantener a su familia, pero sabía que también necesitaba darle tiempo y atención a Juanito. Cuando Emily regresó al trabajo, doña Clarita fue quien se hizo cargo de Juanito. Doña Clarita estaba feliz con este arreglo porque amaba profundamente a su nieto. Para Emily, Juanito aportó una nueva vida a su existencia, especialmente a pesar de las pruebas que habían enfrentado como familia. Mientras tanto, Enrique continuaba con sus vicios y salidas. No había cambiado desde que se casó con Emily. A menudo no estaba en casa y, cuando lo estaba, rara vez prestaba atención a Juanito. Siento que no tengo marido, pensaba a menudo Emily, mientras esperaba en silencio por la noche a que Enrique volviera a casa. A pesar de sus pruebas, Emily se esforzó por ser fuerte para su hijo. Pasaron los años y Juanito creció sano y feliz. Aunque con falta de atención por parte de su padre, Emily se convirtió en el pilar de Juanito, mientras que doña Clarita sirvió como una segunda madre para él. Pero cuando Juanito cumplió 10 años, una tragedia sacudió a su familia. Una noche, mientras los padres de Enrique regresaban a casa de una reunión, sufrieron un accidente y ambos murieron en el incidente. La noticia trajo una inmensa tristeza y un cambio en las vidas de Emily y Enrique. La muerte de los padres de Enrique fue un gran golpe para su familia. Enrique, que antes parecía despreocupado por las responsabilidades, de repente se vio obligado a enfrentarlas, mientras que Emily continuaba trabajando y cuidando de Juanito. Enrique tuvo que asumir un papel más importante en sus vidas, especialmente ahora que sus padres, que siempre los apoyaban, ya no estaban. Los meses siguientes estuvieron llenos de desafíos para su pequeña familia, pero a pesar de todo, Emily se mantuvo firme. Tuvo que enfrentar los nuevos desafíos junto con su hijo, Juanito. Después de la muerte de doña Clarita y don Lloyd, las cosas se volvieron más difíciles para Emily y Enrique. A pesar de su profundo dolor, tuvieron que enfrentar las responsabilidades que los padres de Enrique dejaron, especialmente la gestión de su negocio. Pero, desafortunadamente, Enrique no tenía conocimiento sobre la administración de la empresa. Creció mimado, dependiendo solo de sus padres para todo, así que cuando ellos se fueron, él no sabía cómo seguir adelante. Afortunadamente,
Emily había sido instruida por doña Clarita y don Lloyd en los últimos años. Poco a poco, aprendió los entresijos del negocio y se hizo responsable de su funcionamiento. Emily, necesito tu ayuda, admitió Enrique una vez, mientras intentaba preparar los documentos de la empresa. No puedo manejar todo esto solo. Emily decidió asumir los deberes de la empresa. Aunque no era fácil, sabía que tenía que actuar por su familia, especialmente por Juanito. Todos los días, al ir a trabajar, Emily se esforzaba por mantener el negocio, que ahora prosperaba gracias a ella. Mientras tanto, el estado de Juanito se convirtió en una gran preocupación para Emily. A pesar de confiar en Enrique para cuidar de su hijo, hubo días en que volvía del trabajo y encontraba a Juanito sin haber comido, y a Enrique sin dejar rastro. Esto no puede continuar, se dijo Emily a sí misma, mientras observaba a su hijo durmiendo con el estómago vacío. Debido a esto, Emily decidió que sus padres vivieran en Manila. Aunque era difícil dejar su vida sencilla en la provincia, sabía que Juanito estaría mejor bajo el cuidado de su abuelo y abuela. Mamá, papá, necesito su ayuda. No puedo dejar a Juanito así. Por favor, suplicó Emily en una llamada telefónica. Sus padres accedieron sin dudarlo. A su llegada a Manila, inmediatamente asumieron la responsabilidad de cuidar a Juanito. Su presencia fue un gran alivio para Emily, quien ahora podía concentrarse en administrar el negocio sin preocuparse por el estado de su hijo. Mientras Enrique continuaba vagando y distanciándose de su familia, Emily se mantuvo firme, tratando de preservar el orden restante en sus vidas. Cada día estaba lleno de desafíos, pero a pesar de todo, Emily aprendió a enfrentarlos con fuerza y determinación por su hijo y su futuro. Pasaron los años y Juanito se convirtió en un joven inteligente y responsable. A los 16 años, decidió estudiar en la universidad y vivir en un dormitorio. Aunque era difícil para Emily estar lejos de su hijo, sabía que era el paso correcto para el futuro de Juanito. Hijo, asegúrate de estudiar mucho, ¿de acuerdo?, dijo Emily cuando ella y Enrique llevaron a Juanito a su dormitorio. Sí, mamá. No te preocupes, respondió Juanito con una mezcla de emoción y tristeza al dejar su hogar. Después de arreglar las cosas en el dormitorio de Juanito, Emily y Enrique regresaron a casa. Un día, al volver Emily del trabajo, vio a Enrique que parecía débil. Enrique, ¿qué pasó? ¿Por qué pareces tan abatido?, preguntó Emily mientras se acercaba a su esposo. Enrique suspiró. Emily, estoy muy cansado por los últimos meses. No sé si puedo seguir así. Tal vez necesitemos contratar ayuda. Emily se sorprendió por lo que escuchó. Pero Enrique, mamá y papá están aquí. Aún pueden cuidarte, respondió Emily, aunque con cierta aprensión. Enrique negó con la cabeza. Ya están mayores. Emily. No quiero que se esfuercen por mí. Será mejor contratar una ayuda para que alguien me atienda cuando necesite ayuda. Aunque dudó, Emily estuvo de acuerdo con la petición de Enrique. Sabía que todo estaría mejor si hubiera alguien confiable para cuidar de Enrique mientras ella estaba ocupada en el trabajo. Días después, contrataron a una nueva empleada en casa. La empleada, que se presentó como Lisa, se convirtió en la asistente diaria de Enrique para sus necesidades. Aunque al principio contratar a una empleada parecía una decisión simple, Emily no sabía que este paso iniciaría cambios inesperados en sus vidas. Cuando Lisa llegó a su casa, Emily notó de inmediato que la joven era diligente y proactiva. La casa siempre estaba ordenada, las habitaciones limpias, y Lisa era cuidadosa en todo lo que hacía. Parece que hemos encontrado a la empleada adecuada, dijo Emily a Enrique una vez, mientras observaba a Lisa arreglar la mesa del comedor. Pero con el paso de las semanas, Emily comenzó a sentir algo extraño. Había días en que volvía del trabajo y sorprendía a Lisa saliendo de su habitación. ¿Qué estabas haciendo adentro?, preguntó Emily una vez, con un tono lleno de desconcierto. Lisa respondió de inmediato, como si no dudara. Oh, solo ayudé al señor Enrique. Tuvo un poco de dificultad para caminar antes, así que lo acompañé. Aunque Emily aceptó la explicación de Lisa, no pudo evitar sospechar. En los días siguientes, Emily se volvió más observadora de los movimientos de la joven y de su esposo. Una vez lo sorprendió hablando en la cocina, con sus cabezas demasiado juntas, y se separaron de inmediato al notar su presencia. ¿Debo preocuparme?,
se preguntó Emily en silencio, incapaz de alejar la preocupación de su mente. Las ocasiones en que Emily sentía algo extraño se hicieron más frecuentes. Parecía que Enrique y Lisa se estaban volviendo más cercanos de lo que deberían. Algo anda mal, murmuró mientras los observaba a la distancia. Pero a pesar de sus dudas, trató de mantener la calma y no saltar a ninguna conclusión. A medida que su preocupación empeoraba, Emily no pudo evitar recordar los tiempos en que pensaba que su familia era completa y estable. Pero ahora, frente a los cambios y las preguntas sin respuesta, estaba el miedo de que algo inesperado estuviera sucediendo. Un miedo que lentamente consumía su paz. A medida que la condición de Enrique empeoraba, a menudo no podía caminar correctamente, y en esos momentos, Lisa era a quien siempre llamaba para que lo ayudara. «Lisa, por favor, ayúdame a levantarme», decía Enrique a menudo, y Lisa lo acompañaba de inmediato. A pesar de la vigilancia de Lisa en el cuidado de Enrique, Emily no podía evitar sospechar de cada movimiento de los dos. Un día, Emily notó que Lisa parecía demasiado cómoda en su habitación. A menudo estaba allí incluso cuando ella no estaba. Emily estaba inquieta por sus pensamientos, y sus sospechas se intensificaron. Sabía que no estaba bien lanzar acusaciones sin pruebas suficientes, pero tampoco podía ignorar sus sentimientos. Una mañana, Enrique dijo que necesitaba un chequeo en el hospital y le pidió a Lisa que lo acompañara. «Emily, será mejor que Lisa venga conmigo. Así no tendrás que cansarte», declaró Enrique, sin rastro de preocupación. Mientras Enrique se preparaba para su chequeo, Emily decidió actuar. Sabía que no estaba bien, pero por su tranquilidad, necesitaba saber la verdad. «Necesito saber qué pasa cuando no estoy», se dijo Emily a sí misma, y decidió instalar cámaras de seguridad, CCTV, en su casa. Eligió no informar a Enrique y Lisa sobre las cámaras. Ordenó su instalación en los lugares donde se encontraban a menudo, especialmente en su habitación y en la sala de estar. «Nadie más sabrá esto excepto yo», fue la decisión final de Emily, a pesar del remordimiento por lo que estaba haciendo. Días después, mientras Enrique estaba en el hospital con Lisa, Emily centró su atención en el monitor conectado a las cámaras de seguridad. Trataba de decirse a sí misma que tal vez no vería nada, que tal vez sus sospechas eran infundadas. Pero a pesar de eso, no podía quitarse la ansiedad del pecho mientras esperaba que aparecieran las imágenes en la pantalla. Después de que Enrique y Lisa regresaron del hospital, inmediatamente entraron en su habitación. Mientras Emily miraba el monitor de CCTV, vio que Enrique actuaba con normalidad, fuerte y sin rastro de la enfermedad que solía alegar. El corazón de Emily se hizo pedazos al ver a los dos besándose y acariciándose en su cama. Sus acciones estaban llenas de traición. Emily no pudo contener sus lágrimas mientras observaba cada momento de la profanación de su matrimonio por parte de Enrique y Lisa. Cada risa y coqueteo de los dos eran como puñales que golpeaban el corazón de Emily. A pesar del dolor, logró grabar en video todo lo que sucedía como prueba de la traición que ocurría frente a ella. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a la policía. «Ayúdenme, algo no está bien en mi casa», dijo Emily, temblando, al despachador, mientras intentaba contener su llanto. Explicó la situación y pidió ayuda para atrapar a los dos en el acto. Momentos después, la policía llegó a su casa. Corrieron rápidamente a la habitación de Enrique y Lisa. Al abrir la puerta, se encontraron con escenas que describían la traición. Los dos estaban juntos en la cama, sin saber que la ley ya estaba sobre ellos. Mientras la policía procesaba a los dos, llegó Emily. La ira y el resentimiento se acumulaban en su pecho. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Enrique?», gritó, mientras sus lágrimas caían. «Lo di todo por nuestra familia, y así me lo pagas». Enrique no pudo mirar a su esposa. Sabía que ya no tenía excusas. Lisa, por su parte, lloraba en silencio. También sabía que no podía escapar de su culpa. Frente a todo esto, Emily estaba allí, una persona cuyos sueños se habían roto, que ahora se habían desvanecido como el humo. Toda la escena estaba llena de tensión y emoción mientras la verdad de todo lo que había sucedido ese día lentamente volvía a Emily. La vida que ella creía que compartían se había roto, y se quedó sola enfrentando la dolorosa realidad de que todo su esfuerzo se había esfumado en un instante. Después del doloroso incidente, Emily se mantuvo firme en su decisión de hacer que Enrique y Lisa rindieran cuentas por lo que habían hecho.
No podía olvidar el dolor causado por su traición, especialmente porque tenía pruebas claras del video. Inmediatamente denunció a los dos a las autoridades y, al ser sorprendidos en el acto y con pruebas, su arresto se llevó a cabo rápidamente. Cuando Juanito se enteró, regresó inmediatamente a su casa para hablar con su madre. «Mamá, ¿es verdad lo que escuché? ¿Papá y Lisa están encarcelados?», preguntó Juanito, claramente afectado por la situación. Emily asintió, tratando de mantenerse fuerte frente a su hijo. «Sí, hijo. No puedo perdonarlos por lo que hicieron. Sé que es difícil para ti, pero tenemos que hacer lo correcto». Juanito contuvo las lágrimas, visiblemente herido. «Duele, mamá, pero entiendo. Apoyaré tu decisión». Emily abrazó a su hijo, tratando de ser valiente a pesar de todos sus sentimientos. «Gracias, hijo. No será fácil, pero haré todo lo posible para que nuestras vidas vuelvan a estar bien». No pasó mucho tiempo antes de que Emily pusiera fin a su matrimonio. Inmediatamente se divorció de Enrique y optó por el proceso de anulación con la ayuda de abogados. Rápidamente completó el proceso. «No hay vuelta atrás», se dijo Emily a sí misma, sosteniendo los papeles de anulación. «Es mejor para Juanito y para mí que esto termine por completo». Pero Enrique y Lisa no se rindieron. Incluso en prisión, continuaron suplicando a Emily que no siguiera adelante con el caso. Un día, Emily recibió una llamada desde la prisión, y en el otro extremo de la línea estaba la súplica de Enrique. «Emily, ten piedad. Por favor, no sigas adelante con el caso. Cometimos un error, pero no puedes darnos otra oportunidad». Emily se quedó fría al escuchar eso, pero decidió enfrentar la llamada. «Otra oportunidad», repitió Emily, con voz llena de rabia y dolor. «Enrique, me engañaste durante años. Jugaste conmigo frente a nuestro hijo durante años. ¿Cómo puedes pedir perdón ahora?». En el otro extremo de la línea, escuchó la disculpa de Lisa. «Señora Emily, cometimos un error. No debimos haber hecho eso, pero lo hicimos debido a las circunstancias. Perdónanos». Emily no pudo evitar sonreír amargamente. «¿Perdonarlos? No puedo hacer eso. Es por eso que están allí ahora, debido al tiempo que me ocultaron la verdad. ¿Saben lo doloroso que es saber que la persona en la que confiabas es la primera en destruirte?». Enrique permaneció en silencio antes de hablar de nuevo. «Emily, solo hice esto porque ya no tenías tiempo para mí. Siempre estabas en el trabajo, siempre estabas ocupada, y sentí que habías perdido tu amor por mí». Emily casi llora al escuchar eso, pero contuvo sus lágrimas. «Enrique, ¿no pensaste por qué estaba trabajando tan duro? Era por nosotros, por nuestra familia. ¿Y esta es tu forma de agradecerme? No tienes a nadie más a quien culpar que a ti mismo, así que no me fuerces a un perdón que no mereces recibir». Emily colgó el teléfono, con el corazón lleno de dolor. Pero sabía que su decisión era la correcta. Desde ese día, cerró el capítulo de su vida con Enrique y eligió seguir adelante con su hijo Juanito, que era su única fuente de fortaleza. Después de todo lo que sucedió, Emily pensó que la empresa propiedad de doña Clarita y don Joy diría a Enrique, especialmente después de su anulación. En la mente de Emily, esto era lo último que Enrique podía esperar de sus padres. Pero un día, recibió noticias de su abogado de que necesitaba leer el contenido del testamento dejado por doña Clarita y don Joy. Mientras Emily leía el documento, no pudo evitar sorprenderse por lo que estaba escrito. Según el testamento, toda la empresa no iría a Enrique, sino a Juanito, su hijo. «Pasamos toda nuestra propiedad a nuestro nieto, Juanito», estaba escrito en el testamento dejado por los padres de Enrique. Junto con el documento, doña Clarita había dejado una carta para Emily. Al leerla, sintió una mezcla de emociones, gratitud, sorpresa y una especie de alegría que no esperaba. «Emily», decía la carta, «sabemos que tuvimos faltas como padres con Enrique. No le dimos la guía y el amor adecuados que merecía, por lo que sabemos que cometió muchos errores en su vida. Pero vimos cómo lo amabas y cómo te esforzaste por tu familia». Emily se detuvo en la lectura, conteniendo las lágrimas que querían caer. Sabía que estas palabras estaban llenas de arrepentimiento y preocupación de los padres de Enrique. «Sabemos que nuestro hijo no es perfecto», continuaba la carta,
pero vemos que bajo tu cuidado, le darás un buen futuro a Juanito. Por eso, decidimos pasar todo lo que hemos construido a nuestro nieto, a quien creemos que cuidarás y guiarás correctamente. Mientras no haya problemas, sabemos que la vida de nuestro nieto estará bien en tus manos. Cuando Emily terminó de leer la carta, un nuevo sentido de responsabilidad la invadió. No esperaba que les dieran toda esta empresa, pero sabía que era una oportunidad que tenía que usar para el bienestar de su hijo, Juanito. Juanito, susurró Emily para sí misma, pensando en su hijo, haré todo lo posible para mantener y hacer crecer el legado que tus abuelos te dejaron. Esto es por ti. Este será un nuevo comienzo para nosotros. Con una nueva esperanza y determinación, Emily continuó con su vida, lista para enfrentar cualquier desafío por el futuro de su hijo. A pesar de todas las tormentas por las que pasó, Emily continuó con su vida con un nuevo propósito y esperanza. Los días llenos de lágrimas y dolor fueron reemplazados lentamente por sonrisas y alegría. Sus padres, que la cuidaron cuando era niña, ahora eran cuidados por ella en su casa. Sus ojos mostraban el orgullo por su hija Emily, quien, a pesar de todo, triunfó en sus batallas. Juanito, el fruto de su amor, continuaba estudiando en la universidad, llevando consigo las lecciones aprendidas de su madre. Sabía que cada paso que daba era hacia un futuro más brillante, gracias al sacrificio y la perseverancia de Emily. Mientras tanto, Emily se convirtió en un pilar de la empresa que sus suegros dejaron para Juanito. Trabajaba diligentemente todos los días. Sabía que cada éxito era un paso hacia una vida mejor para su hijo. Con cada logro de la empresa, sentía la perseverancia de sus suegros, quienes, incluso en su ausencia, habían asegurado el futuro de su nieto. Pasaron los años y con cada día que pasaba, Emily sentía una alegría inesperada. Las viejas heridas de la traición y el dolor fueron reemplazadas por la paz y la felicidad en su corazón. Sabía que había encontrado la verdadera felicidad, una vida llena de amor, éxito y propósito. Su triunfo no se medía solo por la riqueza o el crecimiento del negocio, sino por su capacidad para seguir adelante a pesar de las pruebas. Su historia es un testimonio de que, no importa cuán pesados sean los desafíos de la vida, hay luz esperando al final del camino. Finalmente, Emily encontró la vida que merecía, una vida llena de amor, paz y felicidad. Y con cada mañana que se despertaba, sabía que estaba lista para enfrentar el día con una sonrisa, llevando consigo las lecciones del pasado y la esperanza del mañana.